Y bien, mis hermanos, esta mañana vamos a iniciar una nueva serie. No hace mucho tiempo yo leía un libro que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Y este libro lo escribe un muy reconocido escritor que quizá muchos de nosotros, sobre todo los que estamos encausados en cuestiones de liderazgo, hemos leído, y me refiero a John Maxwell. Y en esta experiencia de lectura es que toma nombre esta serie que yo quiero compartir con ustedes en las siguientes semanas. Serán algunas notas quizá de este mismo tomo, pero muchas otras son cosas que el Señor ha impactado en nuestros corazones y que nos lleva a comprender que no importa la condición en la que estemos o en la situación en la que nosotros nos estemos moviendo o las cosas circunstanciales que llegan a la vida, en el Señor siempre hay forma de ganar y en el Señor siempre ganamos. La escritura nos dice en el libro de Romanos particularmente que todas las cosas obran a bien para aquellos que le aman. Si tú y yo amamos al Señor, y creo que ese es el punto número uno de todo, cuando amamos al Señor de todo corazón, con un espíritu ferviente, con toda entrega de vida, entonces vamos a ver la experiencia no de a veces ganar o a veces perder como comúnmente se dice, sino a veces ganar y a veces aprender. Y creo que ese es uno de los aspectos que yo quiero encauzarles en este tiempo. Hay una canción que quiero cantar en breve momento, pero quiero llevar tu mente y tu corazón a considerar esos aspectos importantes. ¿Qué cosas de tu vida has estado experimentando que te han llevado a pensar que a lo mejor tu vida es solo fracaso? Porque llegamos a esa conclusión en tantas experiencias. Decimos, Señor, parece que apenas estoy arrancando y ¡pum! Otra situación sucede. Y parece que me estoy levantando y a veces pienso, Señor, que mi vida solo fue creada para el fracaso. Pero no es así. Dios en todo nos lleva en un sentido de avance, en un sentido de crecimiento. Jesucristo no perdió en la cruz. El enemigo pensó que esa era la derrota total, pero Jesús no perdió. El mundo aprendió que ni la misma muerte podía detenerlo. Pablo, su curso en la vida, que era de sufrimiento, para muchos hubieran dicho, Pablo con tanta capacidad, qué fracaso. Pero Pablo sabía que vivir era Cristo y el morir era ganancia. No perdió, siempre ganó y siempre aprendió. Hoy por hoy que estamos viviendo todo este tiempo de pandemia, que no podemos no hablar de ello, porque de todo lo que hablan los medios y todas las noticias están envueltas en lo mismo. Pero si hablamos del sistema inmunológico y si hablamos de vacunas en particularmente, sabemos que la vacuna es justamente el virus que se introduce y sobre el cual nuestro mismo sistema inmunológico empieza a pelear y quizá en situaciones el cuerpo empieza a resentir los estragos de la pelea. Pero cuando el virus es vencido, hay una inmunidad y se fortalece el cuerpo y no pierdes, ganas, porque logras superar ese momento. Los grandes empresarios, destacados profesionistas, grandes deportistas y aún investigadores en este tiempo coinciden que sus grandes fracasos fueron sus más grandes enseñanzas. Cuando nosotros aprendemos a vivir la vida en Jesucristo, bajo la cobertura de Dios y caminando en su perfecta voluntad, a veces ganamos y a veces aprendemos. Y queremos caminar en esa realidad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, díselo una vez más, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Vamos a cantarlo con nosotros ahí en casa.
¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría Un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, aleluya. si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vamos a cantar una vez más. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Díselo. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un ciervo querido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Te adoramos, Rey. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? Para siempre es su misericordia. Te adoramos, Señor, te adoramos. Poderoso es el Señor. Si no fuera por la gracia del Señor, a nada pudiéramos llamarle una victoria, porque el único que garantiza victoria en todas las cosas, a pesar de nuestras debilidades, es justamente el Señor Jesucristo. Y hay un pasaje que tú y yo conocemos, 2 de Corintios capítulo 12 verso 7, donde el apóstol Pablo nos encausa a considerar algunos aspectos importantes de nuestra vida que nos permitan, en medio de lo que sea, mantener un enfoque preciso de lo que Dios es y de lo que Dios hace y de lo que Él intenta revelar en nuestros corazones, para que cada día nosotros podamos ver su gloria en una forma extraordinaria. Y mira, 2 de Corintios capítulo 12 verso 7 dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones, esto es en la Nueva Traducción Viviente, tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de ti. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, bendice tu palabra en cada corazón. Aleluya. Toma tu lugar si estás en casa, si te paraste, acomódate y sigamos este mensaje. 3 cosas el Señor nos habla a través de estos escritos de Pablo. El primer aspecto
es que el Señor nos tiene bajo un ambiente de revelación. No porque estamos en un momento crítico de la vida, eso no significa que Dios no esté revelando. Al contrario, y esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y creo que es una de las cuestiones en el que hemos de poner énfasis en este tiempo, porque si hay algo que Dios quiere hacer cuando todo el mundo está en silencio, es que Él anhela en su corazón revelarse a nuestra vida en tantas formas. Yo estoy seguro que mientras yo estoy hablando, muchos de ustedes están en su mente yendo a esos puntos donde necesitan una revelación particular de Dios. Señor, necesito que me hables aquí, necesito que me hables acá, necesito, Señor, que tú te muevas acá, que tú hables, que tú digas, que tú hagas, porque necesitamos que Dios intervenga sobrenaturalmente para saber que nuestra vida sigue teniendo sentido. Sobre todo en este tiempo que vivimos, hay tantas cosas que corren por la mente que decimos, Señor, realmente lo que soy o lo que tengo tiene sentido. ¿Vale la pena que siga existiendo? ¿Vale la pena que siga avanzando en las cosas que he previsto o programado para el resto de mi vida? Y empezamos a hacer cosas en nuestra mente, pero el Señor habla de aspectos importantes. Y particularmente Pablo dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, todo lo que estoy viviendo ahora es porque Dios quiere impedir que a través de esas revelaciones yo pierda el objetivo y el orgullo en mi vida aflore. Ahora, esto que estamos viviendo muy pronto va a pasar. Créelo en tu corazón. La Escritura nos enseña que Dios no va a permitir que nada vaya más lejos de lo que nosotros podemos soportar. La Escritura también nos enseña que esos momentos de angustia y de acongoja que llegan al corazón del ser humano son una breve tribulación, para que nosotros podamos ser transformados en el carácter, en la intención, en el deseo, en el corazón de Dios. Y en ese punto, en ese margen, en ese cuadro, en ese parámetro de Dios, podamos seguir recibiendo una revelación poderosa del Señor. Ahora, hablar de fracasos y de cosas siempre nos complica la vida, porque uno de los agentes o uno de los aspectos de fuerza más grande en tu vida con los que luchamos constantemente tiene que ver con tu mente. Y tiene que ver con la actitud con la que nosotros enfrentamos todas esas cosas. Si nuestra actitud y nuestro perfil de vida está fortalecido en nuestra experiencia con Jesucristo, podemos ver el aspecto de crecimiento. Pero si hemos divagado en nuestra experiencia con Jesucristo y Jesucristo es meramente un símbolo religioso o simplemente un aspecto tipo amuleto que puedas ayudarnos en los momentos críticos de la vida, entonces vamos a tener variantes y situaciones en nuestra mente que no nos permite avanzar. Leyendo un poco, me encontré con una nota de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un hombre que perfeccionó el foco, las bombillas que tenemos que iluminan. Él no fue uno de los inventores, el primero fue Swanson, un británico científico, químico. Pero Alva Edison tomó la idea, la perfeccionó. Y mientras él estaba en ese proceso, había cantidad de fracasos. Para poder llegar a la conclusión de este foco, él tuvo que tener más de 1000 ensayos, echando a perder, fracasando, al punto que uno de sus alumnos le decía y le preguntaba, oiga, ¿va a seguir intentando si ya ha fracasado 1000 veces? Y Thomas Alva Edison decía, no he fracasado 1000 veces. He aprendido 1000 formas de cómo no hacer un foco, de cómo no hacer un bombillo. Y él declaraba y decía, no fueron 1000 intentos fallidos, fue un invento de 1000 pasos. Y Dios nos lleva en ese proceso de la vida. Las revelaciones de Dios a tu vida, lo que Dios está impactando en tu vida, no es para llevarte a un fracaso total y que no puedas ver la luz de lo que Dios quiere lograr en ti. No. Quizá algunos de nosotros, como Thomas Alva Edison, estamos en un proceso de 1000 pasos y ya no sabemos si vamos en el primero o en el 900 y tanto, o estamos llegando al 1000 o ya nos pasamos del 1000. Pero la realidad es que
Dios quiere seguir revelando a nuestra vida cosas sobrenaturales, que podamos entender que cuanto más nos metemos con Él, que cuanto más recibimos de Él, más profundo y cosas más grandes vamos a poder ver de Él. Y ese es el aspecto de revelación al que queremos llegar. Ahora, hay una advertencia en particular a la que llega el apóstol Pablo, que tiene que ver con el aspecto del orgullo, que tiene que ver con ese principio de la humanidad del hombre. Y es el tratar de que nos podamos jactar de las cosas que empezamos a recibir o a vivir. Por eso, en el aspecto de la revelación, nosotros tenemos que entender por qué y para qué hemos recibido lo que Dios ha querido transmitir. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te ha estado diciendo el Señor? ¿Cuáles son los aspectos de tu vida sobre los que Dios te ha querido orientar? ¿Y para qué lo ha hecho? Creo que no es solamente Dios, revélame, dime, hazme, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué tengo que aprender todo esto? Pablo lo fue entendiendo en su proceso y se dio cuenta que todo lo que Dios le permitía vivir era para fortalecer su fe. Era para darse cuenta, a pesar de que Pablo era un distinguido hombre con muchas facultades y habilidades, le pudiera llegar a entender que nunca nada sería más grande que Dios en su vida. Y no es solo saber para qué, sino en qué forma hemos de administrarlo. Las revelaciones no solo para incrementar el conocimiento de la fortaleza y de la grandeza de Dios, sino poder tener en claro cuál es el propósito de Dios para nosotros y cómo vamos a administrarlo. Cuando todo eso termine, muchos vamos a salir, tendremos nuevas revelaciones. Habremos recibido de parte de Dios fortaleza increíble y vamos a salir de aquí con la intención y con el sueño de conquistar el mundo en todos los sentidos. Pero tenemos que aprender a ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo. En las últimas predicaciones yo les decía, como bien comentaba un buen compañero mío, dice, no estamos en un tiempo de aislamiento, sino de incubación. ¿Cuántas cosas están siendo incubadas en nosotros en este tiempo? Y Dios tiene que obrar en esas revelaciones, todo lo que hemos recibido de Dios, para qué lo hemos recibido de Dios y en qué forma voy a empezar a administrar. Pablo decía, el Señor me ha llevado en estas cosas, he tenido revelación sobre los detalles, pero para que mi orgullo no crezca, el Señor ha puesto en mí una espina, un aguijón. El segundo aspecto no es solo lo que tiene que ver con las revelaciones en particular, sino el objetivo de cada una de estas revelaciones, que aprendamos a lidiar con la vida sin perder el objetivo. Porque para Pablo no era solo predicar el evangelio. Pablo se convirtió en un medio de parte de Dios para poder transmitir un mensaje de poder. Eso implica que lo que Pablo transmitía no eran solo palabras. Lo que Pablo transmitía era un evangelio de poder. Enfermos sanaban, las personas se convertían, la palabra persuadía el corazón aún de los reyes de ese tiempo y venían a los pies de Jesucristo, se acercaban a la verdad de vida a través de las palabras de Pablo. Y Pablo tenía que aprender a no perder su objetivo, a saber que todo lo que recibía venía del cielo, que todo venía de Dios. Recientemente leía también el libro que se llama A los ojos de mi padre, que lo escribe el doctor Franklin Graham, y lo escribió como un memorial de su padre, que falleció no hace muchos años. Y él decía que una de las cosas a las que más temor le tenía a su padre, el doctor Billy Graham, era justamente hacer el foco o el centro de toda la gente. Dice, porque lo que él menos quería era que los focos lo iluminaran a él, sino que todo pudiera tornar su vista hacia aquel creador de todas las cosas. Y dice, si hay algo que él escapaba o buscaba no hacer, era poder ser el centro de nada.
Cuando se juntaban las grandes multitudes, lo menos que quería era que cuando él pasara alguien exclamara o hiciera, porque nada quería que se quedara con él, sino que todo subiera a aquel que lo había enviado. Y Pablo entendió en su experiencia que nada de lo que él vivía tenía que ver con él, sino con él. Y creo, mi hermano, que eso es algo que nosotros aprendemos, estamos aprendiendo en este tiempo. Nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con él. Porque mientras más débil soy, él es más fuerte. Mientras yo soy menos, él es más. Todo viene de Dios y a Dios siempre es toda la gloria. Hoy por hoy Dios está trabajando en detalles tan precisos y hemos aprendido a lidiar con la vida sin perder nuestro objetivo. No lo perdamos. Mantengamos en firme nuestros corazones, nuestros espíritus. Si es un momento de crisis, en este primer servicio nuestro pastor nos encauzó a considerar aspectos importantes para superar la crisis. Pero por sobre todas las cosas, y cuando aprendemos a vivir en la fuerza, en el poder del Todopoderoso, del Creador de todo el universo, necesitamos aprender a no perder nuestro objetivo. Y si Dios te da un nuevo ministerio, si Dios afirma un nuevo ministerio en tu vida, Señor, dame la fuerza, pero dame también la capacidad para centrarme en mi objetivo y que tú y solo tú seas siempre exaltado. El tercer aspecto tiene que ver con las espinas, con los aguijones. Y bueno, creo que en ese sentido muchos hemos aprendido a interpretar lo que tiene que ver con las espinas. Nuestras luchas, nuestros desafíos, los problemas, las dificultades, las tristezas, el dolor, la incertidumbre, los desprecios, los prejuicios, las enfermedades, el sufrimiento, algunas permanentes, algunas pasajeras. Pero cada una de ellas las interpretamos como esas espinas, como esos aguijones en nuestra vida que no nos permiten perder el rumbo. Pablo tenía un aguijón particular. Algunos teólogos han determinado que podría haber sido alguna situación en sus ojos. Algunos teólogos han determinado algunas otras cosas, pero la escritura no revela particularmente cuál era el aguijón de Pablo. Sin embargo, Pablo particularmente en este pasaje dice que él vivía bajo un aguijón y entendió que ese aguijón era para que su orgullo no prevaleciera y que pudiera haber una dependencia total de Dios, que pudiera haber una dependencia completa de Dios y él pudiera seguir avanzando en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en la intención, en el corazón de Dios. Y dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que remueva este aguijón, esta espina de mi vida. Y 3 veces el Señor le ha dicho: mi gracia es lo único que necesitas, solo basta mi gracia. Mi hermano, los aguijones pueden ser tantas cosas. Los aguijones se pueden presentar en cada circunstancia de la vida que vivimos. Los aguijones pueden estar en la casa. Los aguijones pueden estar en el trabajo. Los aguijones pueden estar en cualquier medio donde tú te encuentres. Insisto, algunos podrán ser permanentes. Pero lo que Dios nos encausa en medio de este tiempo de lucha, en medio de las situaciones que en nuestra vida pudieran ser pasajeros o permanentes, es que hagamos del Señor nuestra fortaleza. Él es nuestra única fuerza. Si estamos enfermos, Él es el único que garantiza que estaremos bien. Si estamos bajo una situación de presión o de angustia, Él es el único que nos garantiza que Él será nuestra paz en la tormenta. Si estamos en un momento de prejuicio, de injusticia, Él es el único que nos ha garantizado ser nuestra justicia. Si estamos en un tiempo importante de nuestra vida donde ni aún en nuestro propio entorno próximo familiar se logran entender cuál es el propósito de lo que soy y empieza a haber lucha entre todos, Dios es el único que ha prometido poder traer paz aún en medio de nuestros enemigos.
Pablo decía, Señor, esto me impide, me dificulta que yo avance. Algunos tenemos toda la intención de poder servir, de poder hacer, pero decimos, Señor, esto y esto y esto me estorban. Y decimos, si tú me quitas esto, entonces voy a hacer. No hay nada que podamos negociar en ese sentido, porque antes de que tú digas cualquier cosa o que tú vivas cualquier experiencia, Dios ya lo sabe. Tú puedes levantar tu plegaria y Dios prueba tu fe para que sean a través del fortalecimiento de tus plegarias esa oportunidad de que puedas crecer en confianza, y Dios puede liberarte. Pero hay otros momentos donde Dios prueba nuestras plegarias constantes, a pesar de que nuestros ojos vean o no vean un resultado inmediato o un resultado, punto. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando hablamos de resultados, estamos hablando no de los resultados que humanamente pretendemos observar, porque nosotros hacemos cierto lineamiento de cómo podemos hacer que esto que estamos viviendo sea mejor. Por ejemplo, hoy que estamos en un tiempo de pandemia donde el desempleo ha sido una de las cuestiones más críticas, pensamos que si tan solo esto se acaba y rápido volvemos al empleo, empezamos a generar recursos y ya tenemos cómo salir adelante. Y se nos olvida que hay una forma más grande en la que Dios puede intervenir en estos medios. Porque tienes que recordar que el Dios al que tú y yo servimos es el dueño del oro y la plata. Él no se basta solo de alguna forma en particular. Él es capaz de enviar recursos del norte, del sur, del este, del oeste. Él es capaz de usar a los pájaros del aire para suplir tus necesidades, o bien abrir los cielos para que descienda el maná que necesitas, o poner ángeles a tu alrededor para que alimenten tu corazón, tu espíritu, tu físico. Puede hacer cualquier cosa. Pero tenemos que aprender a trabajar en ese marco de Dios. Señor, yo vivo esta experiencia, este es mi aguijón, esta es mi espina en este tiempo. Señor, que tu gracia sea suficiente, y deja que la gracia de Dios se manifieste. Nosotros tuvimos la oportunidad en esta experiencia donde hemos llevado despensas a diferentes puntos. En una de las ocasiones llegamos a un lugar y los hermanos recién se habían congregado para orar, y orar específicamente por provisión, porque ya tenían más de 2 semanas desempleados. No había provisión. Algunos quedaba cualquier cosa de recurso para comprar, quizá lo de ese día y al día siguiente, y ya no más. Se habían unido para orar por provisión. Cuando nosotros llegamos justo en el momento de la oración, y entendimos que era Dios abriendo camino, poniendo un medio para que las plegarias de estas personas pudieran ser escuchadas y suplidas. ¿En qué marco Dios quiere trabajar en tu vida? Es muy fácil pensar, Señor, esto lo resuelve rápido. Humanamente dices, este aguijón se va rápido. Pablo dijo, Señor, quítamelo, ya no más, y con eso resuelvo mi problema y te sirvo mejor. Pero en la capacidad de Dios infinita y perfecta, le dijo a Pablo, no, Pablo, aguanta, que mi gracia sea todo lo que necesitas. Y sin duda te puedo decir que las plegarias de Pablo fueron con mayor fuerza, con mayor intención. Pablo probó a sí mismo su actitud y dijo, Señor, a pesar de esto y no de esto, a pesar de lo que sea un problema para mí y no un problema para mí, yo voy a seguir testificando y proclamando a los vientos que tú eres el Señor. No importando los naufragios, no importando los acechos, no importando el peligro de mi vida, no importando la condena injusta de lo que sea, seguiré proclamando a los vientos que tú eres Señor, y que si hay algo que yo puedo hacer en este tiempo es seguir testificándole al mundo que no hay otro como tú. Aleluya. Hay aguijones y espinas en nuestra vida que nos permiten mantener el cauce y el objetivo.
La gracia es lo único necesario. ¿Y a qué se refiere esto? Quiero ir concluyendo. La gracia es lo único necesario. ¿De quién viene la gracia? ¿Quién es el proveedor de gracia? Dios. Nadie puede comparar la gracia del Altísimo con cualquier acto de buena voluntad. Nosotros podemos ser altruistas, podemos sensibilizarnos un poco a las necesidades de algunos, pero el único que ha mostrado gracia ha sido Jesucristo. Porque la Biblia dice que sin importar que Él era semejante a Dios, era deidad, es deidad, y que era desde siempre y es desde siempre hasta siempre, Él no escatimó su propia vida, ni hacerse humano como tú y como yo para derramar su sangre a favor de nosotros. Esa es gracia. Y el Señor le decía a Pablo: gracia es lo único que necesitas. En otras palabras, Pablo, lo único que tú necesitas soy yo. ¿Quieres ser efectivo? Yo soy tu efectividad. ¿Quieres ser poderoso? Yo soy tu poder. ¿Quieres ser sano? Yo soy tu sanidad. ¿Quieres tener fuerza y recursos? Yo soy tu proveedor. Yo soy el que soy. Cuando Dios le hablaba de gracia a Pablo: bástate mi gracia, solo mi gracia te es necesaria. Pablo, solo yo, solo tú, lo único que necesitas es a mí. Mi hermano, lo único que tú y yo necesitamos es a Dios, porque su gracia es suficiente, su amor es suficiente. Tú menos, Dios más. Porque si algo aprendemos en este tiempo es cómo hacernos menos para que Dios sea más. Yo menos, tú más. Yo menos, tú más. Yo menos, tú más. Yo menos, tú más. Porque solo la gracia de Dios nos es necesaria. Yo no puedo, Señor. Pero Dios, tú todo lo puedes. Yo a veces puedo, a veces no puedo. Pero Dios, tú siempre puedes. Yo no veo la luz al final del túnel, pero Dios, tú eres la luz, aún en medio de la oscuridad. Señor, yo soy débil, pero también soy fuerte, porque tú eres fuerte. Y cuando yo soy más débil, tú eres más fuerte. Persistamos hasta el final. Persistamos hasta el final. En medio de todas estas cosas, decimos: ¿qué va a pasar mañana? La Escritura dice: cada día su afán. No te preocupes. Yo soy débil, Él es fuerte. Yo no tengo, Él no tiene límite. Yo no veo, Él tiene el futuro en sus manos. Yo soy menos, Él es más. Pablo le decía: es por esto que me
me deleito en mis debilidades. Y en los insultos y en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizá no nos gusta tener que tener momentos difíciles. Y no digo quizá ninguno nos gusta tener que atravesar por momentos difíciles. Todos quisiéramos tener solo momentos buenos y más buenos. Pero si bajo esta experiencia aprendemos que a veces se gana y a veces se aprende, siempre nuestras experiencias con Dios nos llevarán a ver su fuerza, su grandeza, su poder, su misericordia. Y como Thomas Alva Edison, no veremos 1000 fracasos, pero veremos un triunfo de 1000 pasos. Y cada uno de estos pasos se convierten en la fuerza, en la energía, en el conocimiento, en la sabiduría, en el poder, en aquello que levante nuestro espíritu y nuestro corazón para ver siempre la grandeza de Dios. Porque cuando yo soy menos, Él es más. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y a lo mejor es necesario que dejemos de quejarnos en medio de todo y aprendamos a alabar a Dios para que yo mengüe y Él crezca, para que yo vea menos mis debilidades y vea más sus fortalezas, para que sienta menos mis angustias y sienta más su gloria, que me envuelve, que me abraza, que me direcciona, que me aviva, para que vea menos mis derrotas y vea más los triunfos que obtengo a través de la fuerza de Dios en mi vida. No sé cuál sea tu momento, pero lo que sí sé es que Dios te ha traído este tiempo de la vida para que puedas ver en tu corazón que con Dios siempre iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que si aprendemos a depender de Él, mantendremos esas revelaciones de Dios a nuestro corazón constantes cada día. Aprenderemos a caminar en medio de la revelación del tiempo, no perdiendo el objetivo que es Dios y solo Dios. Sabremos lidiar con las espinas y los aguijones de nuestra vida, sabiendo que para Dios no hay imposibles, entendiendo que la gracia es lo único necesario para nosotros. Y podremos ser menos para que Dios sea más. Podremos ver menos derrotas, menos fracasos y más procesos donde la voluntad de Dios es perfeccionada en nuestras vidas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llevamos nuestro corazón a ese nivel de vida? Y en medio de todas las situaciones podamos seguir creciendo en su grandeza. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a llevar nuestro corazón delante del Señor. Vamos a decirle al Señor esta mañana, esta tarde: Señor, ayúdame a ser menos para que tú seas más. Ayúdame, como Pablo, a gloriarme en mis debilidades para que yo pueda ver como tú eres más fuerte. Señor, que tenga presente que a veces se gana y a veces se aprende. Y si hoy es un momento de aprendizaje, que lo aprenda bien y que nada estorbe lo que tú me quieres enseñar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te doy gracias porque tú nos has traído este momento, Señor, para mostrarnos tu gloria. Dios, tú nos has
llevado a esta circunstancia de la vida, Dios, para que veamos que hay victoria en ti. Pero aun cuando sentimos que estamos en el peor momento de fracaso en nuestra vida, podamos ver que cuando somos débiles, tú eres más fuerte. Y que todo lo que tú estás revelando en nuestra vida, Señor, nosotros podamos darle paso a ello. Señor, porque es tan fácil que en medio de nuestras angustias nos enfoquemos en aquello que causa dolor y perdemos de vista aquello que tú nos quieres enseñar. Y Dios, esta mañana, esta tarde, Señor, queremos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos aprender. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Que no vea 1000 fracasos, sino que vea el triunfo más grande de mi vida a través, Señor, de 1000 procesos, y pueda levantar tu nombre en alto. Señor, tócame. Si alguno, Señor, esta mañana necesita, Señor, ser sanado en su corazón, Señor, que tú vengas a obrar. Si alguno necesita palabra de consuelo en este tiempo, Señor, que tú vengas a traer consuelo. Si alguno, Señor, en este tiempo necesita un abrazo del cielo para superar este momento de angustia y de incertidumbre, Señor, sea tu espíritu quien descienda en el seno de cada hogar, y sea tu misma presencia la que abrigue, Señor, el corazón y la vida de tus hijos. Porque tú, Señor, estás ahí. Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Si hay alguno, Señor, esta mañana que por primera vez nos está siguiendo en esta transmisión y aún no te conoce, Padre, yo ruego, Padre eterno, que tú vengas a tocar su corazón, y que hoy sea ese momento donde tú, Señor, le permites iniciar una nueva vida en ti. Tócale. Oh Dios, que pueda arrepentirse de sus pecados, rendirlos delante de ti, y que a partir de hoy Él sepa que cuando es más débil es cuando tú, Señor, eres más fuerte. Te adoramos, Señor. Gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal y compartir ese video con todos tus amigos. Bendiciones.